gran Carlos Echepare con nosotros en la mañana del lunes. Carlitos, querido, ¿cómo estás? Buen día. Hola Silvio, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. ¿Vos? Todo bien acá, todo en orden. La Ah, casa está bueno, a en ver. orden. Sí, sí, acá sí la casa está en orden, la mía por lo menos está en orden. Yo respondo hasta la puerta, Silvito. Sí. Qué lío que De estamos la armando. puerta para allá. Sí, qué lío que estamos armando nosotros con el tema de la pandemia, comparándonos permanentemente con el resto del mundo. No paramos de hacer lío con eso, ¿eh? Sí, avisarle que no estamos en cuarentena, que Sí. hace rato que no estamos en cuarentena, pero bueno. Se ve que tienen mala información o leen cosas atrasadas, no sé, es una cosa muy rara, pero que por favor no comparen más con nadie, que hagan Pero la que qué tengan que hacer. necesidad de contrastarse con el resto del mundo permanentemente. Que lo Yo haga creo que un medio periodístico, bueno, vaya y pase, ¿no? Es parte del trabajo. Pero que lo hagan aquellos No, que administran. pero a ver, mirar lo que pasó en el resto del mundo, lo que está pasando en el resto del mundo para no repetir errores y tomarlo como experiencia, no deja de ser válido, creo que es válido. Ahora, informate bien, porque si no vas a seguir cometiendo errores. Si las decisiones se toman en base a ese tipo de informes, evidentemente no nos va a ir bien en la Argentina para trabajar con esto, ¿no? Bueno, te De hecho, cuento me que ya parece que está firmado el decreto de necesidad de urgencia que prohíben a partir de hoy las reuniones sociales en la Argentina, en todo el territorio. sí, pero por otro lado veo que abrieron los comercios, ¿no? Abrían los comercios en las avenidas, no sé Sí, cómo es la sí, sí, historia. sí. ¿Y por qué el de la avenida sí, el que está en las calles laterales no? No sé, yo no entiendo mucho, pero acá se cometieron muchos errores y me parece que algunos se siguen cometiendo, eh, pero bueno, aprendamos, ¿no? Aprendamos. Acá el panorama, por suerte en estas últimas horas se ha tranquilizado un poquito en cuanto al recrudecimiento, pero sigue habiendo casos, ¿no? Lo que no hay, a diferencia de lo que ocurría hace unos 2 o 3 meses atrás, es la cantidad de muertos que dejaba el virus. Pero sí hay muchos casos. Pasamos de tener, no sé, en algún momento más de 100 muertos por día en el Estado español, hoy tenés uno o dos en el peor de los casos. Sí, lo que hay son zonas complicadas, como es Barcelona, como es o Cataluña, más que Barcelona, todo Cataluña, como es Madrid y como es inclusive por acá. Pero estamos hablando de un nivel de casos que todavía está muy lejos de ser en los peores momentos y que fundamentalmente afecta a los jóvenes que son los que menos se cuidan, ¿no? Sí, Pero, y por eso no hay tanto porcentaje de mortalidad, ¿no? En estos nuevos casos que están teniendo allí. y lo otro que hay, Silvio, que creo que te lo dije, es una mayor cantidad de test. Entonces, al haber más cantidad de test, se Ujú. detectan muchos más casos asintomáticos. Sí. Entonces, y lo otro que hay, no sé si te lo llevo a comentar, pero me parece que es importante que se sepa en Argentina, porque también tenemos ese complejo de persecución tan particular. Acá lo que hay son los que se llaman seguidores, ¿no? Si gente que se encarga de seguir a los enfermos, seguir en el sentido de ver que cumplan con las condiciones de aislamiento y demás, y cada vez se piden más gente que esté capacitada para hacer ese trabajo. Y es en toda Europa es así, ¿eh? El que más seguidores tiene, por ejemplo, es Alemania, que creo que tiene 10 cada 4.000, que es el número más o menos, que dicen que es el ideal. Acá hay bastante menos que eso, pero bueno, se ha generado esa figura que también tiene su polémica, porque tener una persona que está controlándote no es lo más agradable. Pero bueno, estamos acostumbrados, no nos podemos olvidar que hoy nos controlan todo a través de lo que son las diferentes aplicaciones de Internet que hay, saben cada uno de los pasos que damos, ¿no? Sí, hasta desde las redes sociales, ¿no? Sí, Que es sí, pero no, utilizado pero como hay método un de montón de control por parte aplicaciones. de los estados. Claro, claro, por eso te digo. Ujú. Pero bueno, ahí estamos. Y después estamos con los temas económicos que son graves, evidentemente son graves. La situación no va a ser fácil, te lo digo prácticamente a diario, la salida no va a ser fácil, sobre todo para lo que es el pequeño empresario o pequeño comerciante, le va a costar muchísimo. Aquellos que sobrevivan. De hecho, y eso sí, lo vemos acá, a pesar de todas las ayudas, hay lugares que podés comprobar perfectamente que no han vuelto a abrir. Eh,
Y eso que, insisto, han tenido ayudas, no es que no han tenido ayudas, pero no están en condiciones de abrir. El consumo no lo notás que crezca, al contrario, disminuye. Los precios acá bajan, y esa es otra realidad que tampoco podemos desconocer, es decir, a diferencia de los nuestros, ¿no? Y otro dato, mirá, que también yo te lo quería comentar hace unos días, pero el fin de semana vi algo y entonces me acordé. Me están comentando mis familiares, sobre todo, ¿no?, con los que hablo a diario en la Argentina, que hay muchos lugares que no te aceptan tarjetas de crédito ya en la Argentina. Y acá pasa todo lo contrario. Vos entras a cualquier comercio y te piden por favor que pagues con tarjeta, para no tocar el dinero. Es otra de las diferencias, ¿no? Acá, y lo que pasa es que acá en la Argentina hay un enorme porcentaje de informalidad en la economía. Claro. Acá prácticamente yo he llegado a pagar el importe de 1 euro y unos céntimos más con tarjeta de crédito. Y porque han sacado, antes es cierto, había límites que decían tarjeta de crédito para compras mayores a 5 euros, a 10 euros. Ahora, como la idea es que todo el mundo pague con tarjeta de crédito o débito, ¿no? O mismo con las aplicaciones esas que hay en el celular, que acá se usan mucho, pero yo como buen desconfiado que soy, no me animo a ponerla. Bueno, todo el mundo usa eso, prácticamente no se usan los euros billetes, ¿no?, o monedas. Precisamente por una cuestión de, entre comillas, seguridad respecto de la sanidad. Sí, hasta de comodidad, si querés, ¿no? Por supuesto, sí. Pero bueno, pero también es otra de las diferencias que te marcan las realidades que estamos viviendo, que en algunos casos son muy distintas, ¿no? Y después, bueno, no sé cómo estamos de tiempo, si tenemos que ir ya a la pausa, si no empezamos a hablar de temas propios que tengo algunos datitos para contar. ¿Crees que hagamos una pausa entonces y después nos metemos de lleno? ¿O de los mercados, Carlitos? Te cuento, Silvio, rápidamente qué pasó el viernes con el mercado y después hablamos de algunos chimentos que tengo para contarte. El trigo mejoró un poquito el viernes en el mercado internacional, pero ahora está bajando en la rueda nocturna de Chicago como consecuencia de que se espera, por un lado, una estimación de una mayor cosecha de Rusia. También, por supuesto, sabés que Australia va a tener en principio una mayor cosecha, y la noticia que a nosotros nos debería preocupar un poquito más es que la primera estimación que se conoce de Brasil, de fuentes oficiales, habla que Brasil tendría el año próximo una cosecha más grande, tal vez cercana a niveles récord, que superaría los 7 millones de toneladas, y eso probablemente haga que también tenga que importar menos. Ese es un dato. El otro dato es que hoy, después del cierre del mercado, conoceremos el informe del Departamento de Agricultura sobre la evolución de los cultivos de maíz y de soja. Da la sensación que vienen bastante bien, y esto hace que el mercado lo único que esté mirando es la demanda en este momento, más allá del clima, porque si el clima descuenta que va bien, está mirando la demanda, y en este sentido China sigue activo en el mercado, tanto de maíz como de soja de Estados Unidos. En el mercado local se operó el volumen más significativo por el lado del maíz, con 144.000 toneladas según el CIO Granos, y esto a un precio de alrededor de 10.000 pesos en la zona de Rosario y 10.500, 10.400 en la zona de Bahía Blanca. De soja se operaron unas 85.000 toneladas, siempre estamos hablando de soja disponible, a precio del orden de los 17.500 pesos. Y de trigo se operaron 23.000 toneladas a alrededor de 14.000 pesos, pero también hay muchas diferencias que tienen que ver con la condición del trigo, con la calidad del trigo, sobre todo si es un trigo que puede ir destinado a la molinería específicamente, se puede lograr un poco más. Tengo frente a mí, Silvito, el proyecto, uno de los proyectos de ley que se estaría trabajando en este Consejo Agroindustrial Argentino. ¿Te acordás de lo que hablábamos la semana pasada? Y que fue motivo de la reunión, entre otros, con la vicepresidenta de la República, con Cristina Fernández de Kirchner. Es un proyecto que está bajo estudio, ¿no? Que tiene algunas cosas. Había varios dando vuelta, vamos a ser claros, había varios dando vuelta, entre ellos, ¿te acordás el de Massa? Había un proyecto que Massa había hecho circular, había otros proyectos que venían de asesores del gobierno, bueno. Sobre ese proyecto se elaboró una especie de proyecto común, se está trabajando una especie de proyecto común, que es la idea que tiene este Consejo Agroindustrial de presentar.
Ahora bien, tengamos en cuenta que estamos en una situación muy especial, ¿no? Muy especial en el sentido de la forma de comunicarnos, por ejemplo. Vos pensás que este Consejo Agroindustrial son alrededor de 40 entidades que representan al sector, donde están todos los subsectores, si se quieren, representados, y que reunirse físicamente hoy es en la Argentina imposible. Entonces, la mayor parte de las reuniones se hacen, entre comillas, vía Zoom, vía WhatsApp, y es muy difícil que estén todos en ese momento. Entonces, evidentemente, lo que hay es un grupo que, entre comillas, comanda todo esto y que es el que está trabajando en ese proyecto. Y después gira las ideas o va girando los papeles de trabajo a las distintas entidades, y estas, a su vez, no tienen todavía el tiempo suficiente para analizarlo, porque también tienen las limitaciones de comunicación y demás que tenemos todos, ¿no? Con lo cual te diría que hay que estar muy atentos a qué ocurra. El fin de semana hubo mucha actividad, y en esa actividad hubo mucha preocupación, porque no sea cosa que en el tratar de acelerar salgan cosas que a lo mejor no todos los sectores puedan estar de acuerdo, y me refiero concretamente a los sectores que en este consejo representan a los productores. Recordad que en esa mesa se sientan los representantes de Confederaciones Rurales Argentinas, de Coninagro y de Federación Agraria, no está la Sociedad Rural Argentina, por otra parte. Que acá la gran pregunta es si la Sociedad Rural Argentina no es también de interés del gobierno que no esté, ¿no? Eso te lo dejo como chimento. Es decir, necesito dejar a alguien afuera para tener a alguien con quien enfrentarme, si se quiere, en la estrategia de algún sector del gobierno en particular. Por otro lado, alguien me decía, y yo le dije, te voy a robar la frase, por supuesto, no puedo develar quién me lo decía, pero me decía, los que se sentaron el jueves, creo que fue, ¿no? Ya no recuerdo la fecha, el jueves o el miércoles con Cristina Fernández de Kirchner, tienen más café tomados con el gobierno que con la mesa de enlace. Lo cual también es cierto, por eso se pudieron sentar con Cristina Fernández de Kirchner, ¿te acordaste? Lo hablábamos creo que el viernes con vos, yo te decía, bueno, a ver, no es extraño que quienes hayan estado presentes sean ellos en esa reunión. Lo que sí hay que tener cuidado es que yo estoy viendo que ojalá, cuando hay un país tan tensionado como el nuestro, Silvio, cualquier ejemplo o cualquier cosa que se haga para distender, a mí me parece bien, vamos a ser claros, ¿no? Es decir, es el momento que empecemos a distender muchas cosas, si no Argentina va a terminar tan tensionada que se va a cortar y se va a partir mucho más. En ese sentido me parece bien. Ahora hay que tener cuidado que no sean lobos disfrazados de ovejas, ¿no? Me refiero, no sé, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, a la vicepresidenta de la República y demás. E inclusive a gente que está dentro del Consejo Agroindustrial. ¿A qué me refiero con esto? Está claro que los aceiteros quieren que vuelva el diferencial de la soja, ¿no? Que como vengo diciendo hace tiempo, y creo que coinciden muchos en esto, fue una de las pocas medidas que se animó a tomar el gobierno de Mauricio Macri en beneficio de los productores, gracias, siempre lo digo, a la gestión de Luis Miguel Echeverri y de Santiago del Solar. Digo porque era una decisión muy difícil de tomar por los lobbies que hay, y lo estamos viendo, para que vuelva ese diferencial. Diferencial que devolver es una derrota para el sector, es un triunfo para la industria aceitera y será una muestra de debilidad evidente del gobierno de Alberto Fernández, es decir, de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner. Sobre todo teniendo como antecedente que el CEO de Vicentín, el señor Nardelli, reconoció públicamente que se quedaban con 150 millones de dólares de los productores como consecuencia de este sistema. Entonces, bueno, más prueba que esa me parece que no hace falta que yo siga mostrando gráficos y cuadros donde se ve claramente que el diferencial no vuelve a los productores. En ese sentido te digo, en este proyecto, que insisto, es un proyecto y como ves, bien dice acá, alcanzás a ver, no sé si se llega a ver, dice borrador, bueno, bueno, lo que está resaltado en amarillo es mío, ¿no? Pero no sé si se llega a ver, tiene algunas acotaciones al margen que le están haciendo. Acá, la verdad es que se habla de una estabilidad fiscal, lo cual puede llegar a ser una trampa, ¿no? Puede llegar a ser una trampa porque si vos decís, voy a congelar todo al momento como está hoy, yo no quiero estabilidad fiscal en ese sentido, porque me están matando. Y a partir de eso, hay un artículo que habla directamente de los derechos de exportación. Espera que lo encuentre, acá está muy marcado.
insisto, es, como ves claramente acá, dice borrador, ¿no? Por todos lados dice borrador. Pero acá está el derecho de exportación. Yo marqué acá abajo una cosita muy marcada, porque habla de, fíjase, al 31 de diciembre de 2026, hasta el 31 de diciembre de 2026, un derecho de exportación del 0% a la exportación para consumo de las mercaderías comprendidas en la presente ley. Y siempre que se trate de exportadores que incrementen el volumen, bla, 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 y dice, se aplicará este régimen al anexo de posiciones arancelarias del nomenclador Mercosur que forma parte de la presente ley. Y alguien, de los muchos que la están revisando, le puso acá abajo, no incluir granos de cereales y oleaginosos sin procesar. Está claro, ¿no? No es que van a tener... Pero, como yo digo, mínimamente deberían ponerle una escala. ¿Te acordás como anunció en su momento Macri, diciendo, bueno, si esto va a tener una vigencia de 5 años, o nos van a dejar 5 años con los derechos de exportación que tenemos? Y lo único que van a hacer es aplicar un diferencial en favor de la industria aceitera. Si todo esto es para eso, que los sinceren de una vez por todas y no nos hagan perder el tiempo. O ilusionando a mucha gente, pero te insisto, cualquier mecanismo de distensión me parece bueno. Este borrador sería profundizar ese diferencial para con la industria, ¿no? En detrimento tal como es, a ver, deja abierta la puerta, acá no dice que se lo van a dar, pero está claro que apuntan a eso. También apunta, por ejemplo... La intención es esa. Claro, también está claro que, por ejemplo, te dicen acá que van a promover la producción de novillo pesado. Es decir, hay un montón de cosas buenas, y no estoy diciendo que sea todo malo, es decir, te diría que el 90% de esto es bueno, es muy bueno, ojalá se hiciera. Pero a mí lo que me preocupa es que se haga el 10 o el 5% de lo malo, y el resto quede a beneficio de inventario, como tantos proyectos que hubo en la Argentina, ¿no? Es decir, y me parece que también, si bien esto está elaborado por un grupo de técnicos, se le debería dar participación a los técnicos de las entidades mucho más. De las entidades me refiero a las del campo, ¿no? A las que representan el campo. Y que son muy buenos algunos de ellos, y que además, en muchos casos, las entidades no tienen tampoco todo el bagaje técnico que tendrían que tener a su disposición, pero existen entidades del campo de carácter técnico que las podrían ayudar, que no están formando parte de esto, desde APRESITA, CREA, ¿no? Sería bueno que también formen parte. Y lo último que te quiero decir es, yo vi el fin de semana que se aprobó la famosa moratoria impositiva en la Cámara de Diputados. Y veo a diputados de la oposición quejándose por esa aprobación. Yo les recuerdo a los diputados de la oposición, primero, que dieron quórum. Segundo, que no votaron negativamente, se abstuvieron. ¿Sí? Con lo cual, a ver, si estás en contra, votá que no, aunque pierdas la votación. Pero votá que no y fundamentá por qué no. Pero tiene una parte que, si nos damos cuenta, puede ser beneficiosa, Silvio, porque si vos tenés una Cámara de Diputados que el 55% te vota a favor de una nueva moratoria, tuvimos una hace 2 años, ¿no? Más o menos. Te vota a favor de una nueva moratoria, y la otra parte se abstiene, es decir, que no está tan en desacuerdo, te están diciendo que hace falta hacer en la Argentina una moratoria cada 2 años porque los argentinos no podemos pagar la cantidad de impuestos que nos quieren cobrar. Con lo cual los que nos pagamos, además de ser estúpidos, vamos a pensar, vamos a dejar de pagar, si total dentro de 2 años va a venir otro y que va a volver a hacer otra moratoria. Los giles somos lo que pagamos religiosamente. Claro, por eso te digo. Entonces, ahora, cuando vos tenés un congreso de esa naturaleza, en donde el 95, los únicos que votaron en contra fueron 3 diputados. El resto votaron o a favor o se abstuvieron. Te están diciendo, no estoy tan en desacuerdo con esto. Bueno, si vos tenés un 95-97% de la Cámara de Diputados que te vota de esa manera, te están diciendo que te están matando a impuestos. Y entonces lo que deberían hacer estos diputados es presentar un proyecto de ley para hacer la famosa reforma fiscal que no te mate impuestos. ¿Quién la va a hacer si no? Es decir, sería tan fácil como eso, en lugar de estar pensando en que dentro de 2 años van a tener que aprobar otra moratoria impositiva. Si no, los giles que pagamos, y entre ellos incluso a muchos productores a los cuales les cuentan los derechos de exportación y no tienen derecho al pataleo. Y en algunos lugares vos sabés, Carlos, que ahora si no tenés al día las tasas o las patentes, no podés sacar guía para comercializar Hacienda. Esto se está dando mucho en distintos partidos de la provincia de Buenos Aires. Esto es muy peligroso. Lo que está pasando es muy peligroso. Es muy peligroso, por eso digo, es muy peligroso. A ver, Silvio, si tuvimos una moratoria hace 2 años, y un blanqueo hace 2 años, donde blanquearon las familiares, yo hablo con diputados del oficialismo y de la oposición, y cuando les recriminaba a los de la oposición, ¿por qué no votaron que no?
La respuesta era medio como, y bueno, hay de todo en todos lados. También ¿Entendés? tenemos de los nuestros ahí. Claro. Entonces, ¿viste? Hacen un show para la tribuna. Los giles que pagamos, no, muchos se comen el show. Y no se dan cuenta que siguen jugando con nosotros. Entonces, si los diputados, el 100%, para hacer un número, de la Cámara, está de acuerdo en que haya una moratoria, después Mira, discute, indiscriminada además, te voy, porque, te voy a decir algo más, Carlos. Al ritmo que va la economía argentina, vamos a necesitar una moratoria cada año, todos los años, porque bueno, está claro que las dificultades por las que van a estar atravesando los empresarios, los productores de la Argentina en los próximos meses, van a ser mucho más profundas de las que conocemos en la actualidad. Digamos, pero por eso te digo, a ver, hay 256 tipos ahí no te puedo decir la cantidad de asesores porque tendrías que multiplicar y fácil por 12 esos 256. Con lo cual te das una idea que estamos hablando más de 3.000 tipos adicionales que cobran. Muchachos, hagan una ley fiscal en serio y se acaba. Y apruébenla, así como aprueban la moratoria tan fácilmente, indiscriminado, porque yo estoy de acuerdo, muchos me decían, pero vos te enojás, pero hay muchos que necesitamos la moratoria. Probablemente haya mucha gente que necesite la moratoria porque no ha podido pagar los impuestos. Pero estas, como las anteriores, son indiscriminadas, entran todos. Entran los buenos y los malos. Así como en el blanqueo entraron los buenos y los malos también, ¿no? Obviamente, sí. Y el Congreso dijo una cosa y en aquel momento el presidente dijo, no, che, yo tengo a mi hermano que tiene que blanquear. ¿A dónde hay que firmar? Entonces, estamos dando vueltas siempre lo mismo. Sí, estamos como el perro que se muerde la cola, lamentablemente, y yo no le veo una salida beneficiosa en el futuro para aquellos que pretenden cierta normalización en la cuestión fiscal, ¿no? Se viene hablando de una reforma fiscal necesaria, imprescindible, para poder apuntalar la producción, pero teniendo en cuenta que cada vez se necesita más de la recaudación impositiva, tributaria, se hace todo lo posible como para incrementar inclusive esa presión, teniendo en cuenta que hay cada vez más quien depende del Estado que genere productivamente para salir de esa presión fiscal. Por lo tanto, no soy muy optimista en la posibilidad cierta de que en un futuro, inclusive inmediato, aparezca la posibilidad de una reforma que tanto estamos necesitando en la Argentina para cambiar un poco la matriz productiva. Es un tema muy ¿Te complejo. acordás una mini reforma fiscal que duró un año? Sí, tal cual. Sí, sí. En donde prácticamente ninguna de las provincias, según me decía, no me acuerdo si Tristano Echegaray, Mariano Echegaray, hace unos días, de las 24 provincias, creo que 4 la cumplieron en parte nada más. El resto ni siquiera la empezó a ejecutar. Pero bueno. Bueno, así las cosas en nuestros ámbitos, Carlitos, ¿qué le vamos a hacer? Te mando un fuerte abrazo, si estás mañana nos reencontramos. Sí, señor, y si no, mañana te queda, vamos a ver mañana, el miércoles seguro, mañana está más complicado acá. Bueno. Te va a quedar algo, te va a quedar el análisis de esto probablemente. Bueno, compartimos lo que nos dejes. Si es que no me llaman y me dicen, no, espera que hay un borrador nuevo, ¿viste? Porque esto lo cambiaron en los últimos 15 días más o menos 10 veces ya. Y claro, porque además tienen la presión de lo que les dejó picando la vicepresidente, ¿no? ¿Dónde está el proyecto? Pero por eso te digo, ojo, si este es el proyecto, que los productores lo miren bien, si no, si vuelve el diferencial, ¿sabes qué me gustaría ver? A mí lo decía en chiste y muchos se enojaron. Me gustaría ver un banderazo como el que hicieron para defender a Vicentín. Con el verso de la propiedad privada. A propósito del diferencial, vos sabés mejor que yo que, porque estás metido en el tema, se habla con cada vez más fuerza de la posibilidad concreta de que esto se dé en los próximos días, ¿no? Bueno, pero a ver si Vicentín salir a defender a Vicentín era bajo el argumento de que se atropellaba la propiedad privada, ¿sí? Que a vos te saquen un 3, un 5, lo que fuera, por ciento más de derechos de exportación para transferirle a otro sector de la cadena. ¿No es una expropiación también? ¿No merece un banderazo o algo, digo?